CNC Camino Nuevo Concordia. Camino Nuevo Concordia. Con su red social en Facebook. Camino Nuevo Concordia. Teléfono 345-405-2566. Ricardo Rojas, 914. Pastor Daniel Osuna, Concordia, República Argentina. CNC Camino Nuevo Concordia. Camino Nuevo Concordia. Dios les bendiga a los que están acá. Gracias por estar, por tomarse el tiempo, por poder tener un rato para juntarnos, para reunirnos, para adorar al Señor, para dejar que el Espíritu Santo nos ministre, nos llene. Hace mucha falta, ¿no? ¿Sí o no? Nos hace falta. Necesitamos ser fortalecidos en la adoración. Dios nos ministra. La palabra también es importante. El vernos también es importante. ¿Cuántos dicen amén? Encontrarnos, vernos, estar un rato juntos. Soportarnos, dice la palabra. Soportaos unos a los otros, ¿no? Encontrarnos acá significa ejercitar algunas palabras como esa, por ejemplo, ¿no? Pero después cuando te vas tenés que soportarte con alguien siempre, ¿no? Especialmente ¿qué vas a hacer? Esto es así. No es fácil llevar el yugo. Me miran y se hay algunas señas así. Bueno, gloria a Dios. Algún día vamos a hablar del yugo porque ayer estaba pensando en esa palabra y depende cómo usted la considere, es mala o es buena, pero otro día. Ahora vamos a hablar de lo que dice Lucas capítulo 5. Hay una expresión de Jesús. Vamos a mirar ahí la palabra. Estamos caminando en algo que es muy importante. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en el Señor? Crecer, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, o tal vez alguna vez hicimos una oración, Señor, yo quiero crecer, yo no me quiero quedar estancado? El gran tema es que vos le preguntás a 10 creyentes, ¿qué es crecer? Y 10 creyentes te van a dar 10 respuestas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo se crece en el Señor? ¿Cómo crezco en el Señor? Algunos dicen que si ayuno más, crezco más. Otros dicen que hay que congregarse más. Otros dicen que hay que orar más. Y esos son buenos ejercicios que ayudan, ¿no? Ayudan. Pero el crecimiento es interesante porque nosotros no la sabemos toda. Aunque seamos, por ejemplo, los que tenemos la responsabilidad de pastorear, de enseñar, de ministrar, el peor error que podemos cometer es creer que la sabemos toda y que por eso enseñamos, ¿no? No es así. La palabra alumno, por ejemplo, es interesante porque la palabra alumno habla de alguien que está recibiendo una luz, ¿no? Está recibiendo una revelación, está recibiendo una claridad, ¿no? Está siendo alumbrado. Y nosotros como creyentes tenemos que ser siempre alumnos. Amén. Siempre dejar que Dios nos alumbre. Porque siempre hay algo que Dios tiene que enseñarnos, que Dios tiene que decirnos. No puede haber ni un creyente más aburrido, ni un creyente que no sume al plan de Dios, que un creyente que crea que la sabe toda y que ya no hay que crecer más. Tengo 20 años en el Evangelio, ¿qué me vas a enseñar? ¿No? Me leí la Biblia 10 veces, ¿qué me vas a enseñar? Si sabré yo de experiencias con el Señor, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? No puede haber nadie más inútil para el Señor en el Evangelio, digo, en el proyecto, en el propósito de Dios, que alguien que se cree que ya no tiene más crecimiento. Nosotros como hijos de Dios siempre vamos a recibir, si queremos,
siempre un grado más de revelación de Dios. Amén. Siempre vamos a recibir un toque más de la gracia de Dios, siempre. ¿Por qué? Y porque no se olvide que nosotros estamos volviendo a la vida, espiritualmente hablando. El Señor nos salvó, pero hemos perdido muchas cosas. Necesitamos aprender mucho, pero no de lo que Dios hace, sino de Dios. Necesitamos aprender de Dios, conocer más a Dios. Amén. Miren, vamos a leer lo que dice ahí. Es interesante. Vamos a encontrarnos con Jesús y con los religiosos. San Lucas capítulo 5, versículo 33. En el versículo 33, ahí vamos a leer. Tengan en cuenta que cuando aparecen los escribas y los fariseos en algún lugar en el que esté Jesús y hacen alguna pregunta, siempre la hacen con doble intención. Son tramposos, eran tramposos. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado de en medio. Entonces aquellos días ayunarán. Primero, a los escribas y a los fariseos, los que hacían las preguntas, lo que menos le importaba era el ayuno, la oración. Ellos estaban buscando otra cosa, ¿no? Vendrán días en cuanto el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, escuchen ahora esta parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo, sacado de él, no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo, ¿dónde? En odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego beber del nuevo, porque dice el añejo es mejor. A ver, hay que analizar algunas cosas acá. Jesús está dejando una enseñanza en un contexto en el que Él ya le sacó la ficha a esta gente, ¿no? El Señor ya sabía las intenciones, ya sabía con qué onda venían. Entonces el Señor nos deja una enseñanza a nosotros. Vamos a mirar un poquito ahí algunas cuestiones. En primer lugar, hay algunos ejemplos que el Señor usa, ¿no? Parece que a veces cuando empezamos a hablar del vestido viejo, el remiendo nuevo, el odre viejo, el vino, el odre nuevo, y todas esas cosas parece que quedan descolgadas. Pero no, esto viene a colación de algo, ¿no? Viene por algo. Nunca el Señor cuando habla porque se le da la gana, sino que hay una intención y va detrás de otra intención. Acuérdense, fue una pregunta, fueron varias preguntas, todo el capítulo, el Señor se encuentra con esta gente y todo el tiempo le hacen preguntas tramposas, usando la ley, usando la cultura de aquella época, las costumbres de aquella época, al punto de tomar de ejemplo a Juan. Juan era una persona muy destacada en aquella época, Juan el Bautista, ¿no? Entonces, el Señor aprovecha esta oportunidad para dejar una enseñanza, para que la gente aprenda, para que la gente crezca. ¿Usted quiere crecer o no? ¿De altura, de estatura, de qué? ¿Cómo quiere crecer? En el conocimiento de la palabra, ¿ven?
en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Miren, primero, vamos a aclarar algunas cuestiones acá. Primero, el Señor se encuentra con esta gente y hay algunas situaciones que les pasa. Primero, hay una situación ahí que tiene que ver con que son preguntas para probar y son preguntas para incomodar. Algunos hacen preguntas para molestar muchas veces, ¿no? Y número uno, esta gente recibe de parte del Señor una enseñanza en cuanto a un milagro. Acuérdense, nosotros nos quedamos muchas veces los predicadores con el odre nuevo y el vino viejo y la tela y todo ese tipo de cosas. Pero esto viene a la colación de algo. El Señor hace un milagro, se presenta ante una situación en la que había un paralítico y el Señor lo que le dice al paralítico es: tus pecados te son perdonados, vete. ¿No? Y entonces los fariseos, los escribas, esta gente religiosa empieza a hacer cosas ahí, pregunta: ¿y quién es este para perdonar pecados? El Señor escucha eso, el Señor sabe de eso, lo hace a propósito. Y entonces dice: escúchenme una cosa, vamos a hacer algo. Si yo le digo a este paralítico: tus pecados te son perdonados, ustedes no pueden comprobarlo. ¿Cómo pueden saberlo? Pero yo le voy a decir algo. Vamos a hacer lo siguiente. Para que ustedes sí vean el poder que tengo, o cómo yo obro, cómo trabajo, con quién están hablando, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho, no tu leche. Contaban algunos viste, algunos maestros de escuela bíblica, se levantan en medio dormidos para ir a dar la clase. Levántate, toma tu lecho, toma tu cama, toma tu camilla, ¿y qué? Y vete. Es decir, el Señor les muestra algo que es imposible, digamos, de no ver. Era paralítico, el tipo se levanta, agarra él mismo su camilla y se manda a mudar. Entonces, por un lado dice: yo tengo no solamente que tengo el poder para perdonarlos, pero claro, ustedes como no ven esto, no ven el resultado del perdón, entonces yo les voy a mostrar a ustedes que físicamente, para que ustedes no puedan discutirlo. Esa es una de las cosas. Después pasó otra cuestión. El Señor habla y busca a un cobrador de impuestos y lo llama para que sea su discípulo, ¿no? Y ahí comienzan los escribas a hablar y decir: mirá lo que hace, ahí está. Ahí lo tenés al bueno, ahí lo tenés al santo, ahí lo tenés al Hijo de Dios, ahí lo tenés al predicador. Mirá, está llamando para ser parte de su equipo a un tipo que anda cobrándole los impuestos a su propia nación, a los propios hermanos de la nación de ellos, ¿no? Entonces el Señor lo escucha todo eso. O sea, va juntando estas cuestiones. O sea, todo esto tiene que ver con un conjunto de cosas. Después dicen: mira, Juan, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de Juan se lavan las manos antes de comer, los discípulos de Juan cumplen y nosotros también hacemos eso. Pero tus discípulos no hacen eso. Tus discípulos no ayunan, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Entonces el Señor les habla y les dice lo que dijimos recién, ¿no? De ahí sale esta respuesta. El Señor les dice: muchachos, ya me cansaron. Les voy a decir algo. Acá hay dos mentalidades. Entonces dice: no se puede agarrar un vestido nuevo, cortarlo un pedazo y tratar de arreglar un vestido viejo, porque el vestido nuevo va a ser un estrago, va a romper más todavía el vestido viejo. Y después dice: y tampoco se puede tomar un odre. ¿Qué era un odre? ¿Usted sabe lo que era un odre? Era un cuero. Era un cuero
que se cocía, que se preparaba de un animal para guardar allí el vino. En aquel momento no había otra forma de hacerlo, ellos se la buscaban como podían. Entonces, dice, no se toma, no se pone, no es la costumbre de que un vino nuevo, recién hecho, que está fermentando, que va a producir un proceso, se lo coloque en un cuero viejo, porque esa fermentación va a romper el cuero y lamentablemente, muchos se van a lamentar porque van a ver que eso se desperdicia ahí, ¿no? Algo de excelente calidad, y algunos se van a querer tirar de nariz ahí para... No, qué desperdicio. Entonces dice, no se hace así. El cuero nuevo recibe, ¿qué? El vino nuevo. Hay un proceso, hay una situación muy particular. Se dice que el cuero, cuando recibe o recibía el vino nuevo, nunca más tomaba la misma forma, porque se deformaba tanto, porque contenía tanta la presión de la fermentación del vino ahí adentro del cuero, que tomaba una forma que nunca más ese cuero podía ser igual. Y ningún cuero era igual a otro después del proceso de la fermentación, ¿no? Entonces, yo me imagino a los discípulos escuchando y viendo los misiles así pasar entre Jesús y los escribas y no entender nada. Ahora Jesús, ¿qué se dedica a la obra textil? ¿Qué sabe así? ¿Cómo es que Jesús sabe tanto de que si corto un vestido viejo, que ya está mal, ¿no? Saco un pedazo y remiendo uno viejo. Al final, ¿qué es? ¿Es carpintero? ¿Es textil? ¿Qué es? Y después dice, y tampoco se hace un proceso con el vino nuevo, tirándolo, colocándolo en un cuero viejo. Yo me imagino a los discípulos y decir, así que ahora además de ser carpintero, de ser textil, también es vitivinícola el tipo. Yo me imagino la cara de los discípulos, ¿no? Jesús era increíble, ¿no? Ahora, vamos a ver simbólicamente qué significa esto. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de dos mentalidades. Jesús estaba confrontando a una mentalidad envejecida, a una mentalidad en la que Dios ya no estaba. Estaba la ley, estaba la letra, pero no estaba el espíritu. ¿Entiende? ¿Qué es lo que dice la palabra? La letra mata, pero el espíritu te da vida. El espíritu te vivifica. ¿Cuál era el problema que tenían los religiosos de aquella época? El problema que tenían los religiosos de aquella época es que tenían letra. Conocían toda la ley, conocían toda la cultura, conocían y practicaban todo, pero les faltaba ¿qué? El espíritu. Le faltaba el espíritu. Entonces, aquí la enseñanza es, muchachos, escúchenme, ustedes no pueden recibir el vino nuevo, o sea, mi enseñanza, mi palabra, mi predicación, con ese pensamiento, con esa mentalidad, con ese corazón. Yo soy el vino nuevo y ustedes son el cuero viejo. Que no es lo mismo que ¿no? Un cuero viejo. No los trató de viejos, los trató de gente con una mentalidad que si no aceptaban, si no rompían esa estructura, era imposible que puedan contener, recibir y entender lo que el Señor estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, cuando vos no entendés lo que Dios hace, te transformás en una persona que acusa, una persona que juzga, una persona que siempre va a buscar, como ellos actuaron, buscar la manera de que pise el palito, buscar la manera de encontrarlo, de acusarlo de algo. Entonces, ¿de qué se trata esto? El Señor está exponiendo dos tipos de mentalidades. Hay un pasaje, mire, que está en Lucas capítulo 5, versículo 32, que según la versión Palabra de Dios para Todos dice así: yo no vine
a invitar a los buenos que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Lo voy a volver a repetir. Lucas capítulo 5, versículo 32, pero en la versión Palabra de Dios para todos. Jesús dijo lo siguiente: yo no vine a invitar a los buenos que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de ¿qué? De pensar. Que cambien su manera de pensar y de vivir. Porque uno vive de acuerdo a lo que piensa. Ellos vivían una vida religiosa de acuerdo a lo que pensaban y no entendían lo que Dios estaba trayendo. Ellos representaban al vestido viejo y Cristo representaba el vestido nuevo. Ellos representaban el viejo odre y el Señor Jesús representaba el vino nuevo. Algo que iba a fermentar, algo que iba a transformar, algo que iba a ser difícil de soportar. De eso estaba hablando el Señor, de una mentalidad, de una estructura que necesita ser modificada si querés que Dios te enseñe, si querés que Dios te haga crecer. ¿Y usted tiene ganas de crecer o no? Amén. Pero a mí me enseñaron esto, que es así. Porque si hay algo en lo que podemos defender a esta gente, es que ellos fueron enseñados de generación en generación y ellos tienen esa mentalidad porque fueron generacionalmente enseñados de esa manera. ¿Entienden? Entonces cuando el Señor viene a traer una fermentación, viene a traer un problema. La palabra de Dios dice que para algunos la aparición de Jesús iba a ser una bendición, pero para otros iba a ser la piedra en la que iban a tropezar los edificadores. Fíjese, ¿Jesús es una bendición o Jesús es un problema? Depende de qué actitud tomás frente al vino nuevo de Dios. ¿Cuántos quieren vino nuevo? No sé, pero ahora la gente busca vino viejo, ¿no? A ver, algún conocido del tema. El vino, hablando de vino, la gente que sabe de vino, yo soy un analfabeto, es al revés, ¿no? Pero bueno, fíjese cómo es esto. ¿Qué significa entonces el vino o el vestido viejo? Mentalidad. Significa gente que guarda tradición, gente que guarda culturas religiosas. ¿En la iglesia evangélica eso hay o no? ¿Sí o no? Tengamos cuidado que no seamos nosotros parte de esa cultura. Porque a veces nos damos de superados, pero a veces también nosotros guardamos un montón de cosas, ¿no? Del vestido viejo, del odre viejo, o sea, de una mentalidad vieja. Tengamos cuidado con eso. Y la idea del vestido nuevo habla de aquello que Dios quiere traer a nuestra vida. Es una revelación, son enseñanzas nuevas, son cosas nuevas. La Biblia dice, según las palabras de Pablo dijo, hablando del odre viejo, dijo, tienen la mente o los pensamientos viciados. Están viciados. Hay pensamientos, pero esos pensamientos no sirven para lo que Dios trae. Muchas veces el gran problema que Dios tiene es que cuando Dios quiere traerte algo nuevo, vos lo repelés y decís, no, Dios no me puede pedir esto. No, Dios no puede hacer esto conmigo. Porque vos mirás la palabra con una mentalidad vieja. ¿Entienden? Hermano, Dios te llamó para que seas tal cosa. No, yo no puede ser. No, según tu mentalidad tenés razón, no puede ser. Pero no se trata según tu mentalidad, se trata según la mentalidad de Dios. Hola, ¿hay alguien acá? Porque nosotros somos hijos de Dios, ¿o no? Si quiere vaya buscando Isaías 55. Porque eso va a ser el resumen de lo que estamos hablando. Ahora, mire el proceso
de algunos creyentes actuales. Reciben la palabra, el vino nuevo, pero no dejan que eso trabaje en su interior, en sus pensamientos, porque todo lo que Dios te habla, ¿sabes dónde afecta? ¿A dónde afecta? En tu pensamiento. ¿Dónde está tu odre? ¿Dónde está tu viejo vestido o tu nuevo vestido? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Está hablando de vestido? No. El Señor está hablando, ¿le importa al Señor el vino nuevo, el vino viejo? ¿Le importa al Señor el cuero nuevo, el cuero viejo? No le importa al Señor eso. No está hablando de eso porque le importa. Lo que le está diciendo a la gente esta es, muchachos, nunca nos vamos a entender. Y eso dice la palabra. El que es espiritual se va a discernir siempre con el que es carnal. Esas son expresiones distintas de decir lo que Jesús dijo. El vino nuevo no puede ser recibido por mentalidades viejas. Mire, mi hermano y mi hermana, que es lo que usted tiene que saber. Dios es un Dios que se renueva. Dios es un Dios que trae nuevas estrategias. Tenemos que estar atentos porque Dios, yo creo que de vez en cuando Dios se aburre con nuestras formas, se aburre con nuestra vida, se aburre con nuestras maneras de pensar. Entonces cada tanto Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros el vino nuevo. Pero el vino nuevo no es empezar a gritar, es patalear, saltar, caernos, revolcarnos, gritar, todo ese tipo de cosas. El vino nuevo es una revelación que te viene de Dios, no del pastor, no de la religión. Te viene de Dios. Es aquello que es una enseñanza, es un mensaje que viene para tu vida, que viene para vos. Y no siempre es para todos, es para vos. Hay algo particular que Dios tiene para decirte. Y entonces vos lo tomás y eso cambia tu vida. Y es como decíamos recién con el cuero. Nunca más el cuero el nuevo que recibe el vino nuevo será el que mantenga la misma forma. Se va a deformar. Tu vida, tus pensamientos se deforman, o sea, son transformados. Irán de gloria en gloria, dice la palabra. Irá de poder en poder. O sea, eso es crecimiento. Crecer, el creyente que crece, no es porque ora más y porque ayuna más solamente. No es porque tiene más cultos en la vida, no es porque lee más Biblia solamente, es porque está abierto para que cuando Dios le suelta una palabra rema, para cuando que Dios le suelta una revelación, para que cuando Dios le dice hace esto, hace aquello, habla con este, habla con el otro, abrí aquí, abrí allá, lo haga. El vino nuevo es para los obedientes. El vino nuevo es para los que están sincronizados y sintonizados con el cielo. El vino viejo es lo rancio de la fe, o sea, la religiosidad. Dios no se mete con los religiosos. Dios no tiene nada que ver con los religiosos. No hay planes de Dios para un religioso, a menos que el religioso diga, che, esto no puede seguir así. Entre los religiosos de aquella época surgió uno. ¿Quién? Un tal Saulo. Ese recibió una iluminación extraordinaria. Con esto, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Aunque seas un religioso cerrado, Dios tiene el poder para transformarte y para proyectarte y meterte la luz que necesitas para su propósito. Entonces, cuando yo digo quiero crecer, no estoy hablando de experimentar cosas de parte de Dios, pero eso está bueno. Yo quiero recibir más. ¿A quién no quiere una experiencia sobrenatural de Dios? Pero eso no es el vino nuevo. El vino nuevo es esa palabra que vos dejás entrar en tu vida y produce
el resultado que Dios quiere que se produzca en tu vida, aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo, aunque la gente te critique, aunque lo que sea. Eso es el vino nuevo. Es un hombre transformado, es una mujer transformada de acuerdo a una palabra que viene de Dios. Y quiero decirle algo, nadie que recibe en su vida una palabra de Dios termina siendo la misma persona. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Y escúcheme, no es solamente algo que se dice de palabra. Yo ahora soy una nueva persona porque acepté a Cristo. Hay que demostrarlo. Cuando veían un odre nuevo, que recibió el proceso del vino nuevo, la gente decía, ahí adentro hay vino nuevo. ¿Entiende? En usted tiene que verse la transformación. En mí tiene que haber cambios para que eso evidencie que el vino nuevo de Dios realmente está operando a nuestro interior y que por eso estamos creciendo. Amén. El vino nuevo de Dios no es solo experiencias místicas. Si las tenemos, gloria a Dios. Pero el vino nuevo de Dios es la palabra que entra a tu vida y que cambia tus pensamientos, que altera tu mentalidad. Al punto, por eso muchos en aquella época le decían, estos locos. ¿No? ¿Se acuerdan de esa época? A los evangélicos les llamaban locos. Me parece que estamos agarrando demasiada cordura últimamente. Porque no nos están llamando muy locos últimamente. Y eso no es bueno. Estaría bueno que nos vuelvan a decir locos. Ahora nos dicen locos por otra cosa, ¿no? Porque tenemos un carácter re feo. O porque contestamos mal, este está loco, dejá. No, yo estoy hablando de aquello que se consideraba el creyente cuando se convertía al Señor y hacía cosas locas. Hacía cosas que no eran entendibles, no eran comprensibles. Hasta los médicos quedaban con todos los años de estudio, que no podían entender. ¿Y dónde meto todos los años que estudié cuando de repente este tipo tenía que morirse y viene este otro que dice que es creyente, le hace una oración, recibe milagros? Para mí y la ciencia, este tipo tenía que estar muerto. Para estos locos, está vivo. Eso es el vino nuevo. Necesitamos más creyentes locos. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso, ¿saben qué? Tenemos que dejar que el vino nuevo de Dios comience a venir a nuestra vida. No seamos muy analíticos de lo que Dios nos dice. Digamos amén, Señor, no entiendo nada de lo que me estás pidiendo. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo hago esto, pero Señor, aquí estoy. María hizo eso. María, la madre de Jesús, hizo eso. Cuando recibió el plan, dijo, no entiendo nada, pero he aquí tu sierva. Estaba frente a un vino nuevo y ella dijo, yo quiero ser un odre nuevo. Señor, que se haga conmigo como tú quieras. Eso es. Así responde un odre nuevo a un vino nuevo. Yo creo que ustedes han recibido y se la dejaron pasar palabras de Dios que van a hacerlos crecer. Pero con esta mentalidad que les estoy diciendo, prepárense porque va a volver Dios a golpear la puerta de sus vidas con proyectos locos, con palabras que los van a sorprender y los van a desafiar a hacer cosas que ustedes no pueden, pero con Dios sí se puede. Amén. El que recibe el vino nuevo es un tipo que sueña, es un tipo que proyecta, es una persona que va más allá de lo lógico. Es una persona que entiende que ha sido modificado su sistema pensante. El hombre dice, no, eso no se puede. No, aquello tampoco. No, acá eso está mal. Pero el tipo, la mujer, el hombre de Dios que recibe, que deja que le entre el vino nuevo, no discute una palabra de Dios. Dice, amén, Señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero aquí estoy, Padre. Eso es fe. Amén.
Termino con lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 8. Dios dijo, esta es traducción en lenguaje actual, Dios dijo, yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como actúan ustedes. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. ¿Se ponen de pie para orar, por favor? Isaías 55. Yo no pienso como ustedes piensan. Yo no actúo como actúan ustedes. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Hermanos, no estamos frente a un Dios de carne y huesos. Ese es el tema. Estamos frente a un Dios sobrenatural. Estamos un Dios que es el creador de todas las cosas. Estamos frente a un Dios que ve lo que vos y yo no vemos. Estamos frente a un Dios que puede abrir puertas donde no hay ningún lugar. Estamos frente a un Dios que puede abrir un camino en medio de un monte, de un desierto. Estamos frente a un Dios que puede hacer que de una piedra salga agua. O sea, es imposible crecer si no entendemos que tenemos que aceptar todo lo que viene de Dios, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. Si queremos crecer, entonces digámosle al Señor, no lo sé, no lo entiendo, no comprendo, no me entra en mi sistema pensante, mis pensamientos no, a mí no me crearon así, yo no sé esto, Señor, pero si viene de parte tuya, Padre, derramá ese vino sobre mí, yo lo quiero. ¿Sabes qué pasa con el vino viejo? O sea, te envejece, te arruina, te detiene, te, 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 te hace poner una persona que perdió la alegría de vivir. El creyente necesita el impulso que es sobrenatural. El creyente necesita que Dios venga de vez en cuando a su vida y que le traiga ideas nuevas. Un emprendimiento económico, un emprendimiento ministerial, no sé, cosas nuevas. ¿Usted se cree que Dios se ha dormido? Perdóneme, pero en realidad nosotros nos hemos quedado. Porque Dios todo el tiempo nos está soltando ideas. Nos está desafiando. Lo que pasa es que nosotros pensamos con el cuero viejo, ¿vio? Entonces viene Dios y te dice, muchachos, quiero que entiendan una cosa. Mis pensamientos no son como ustedes. Entonces cuando yo les hablo, sus pensamientos se deterioran, entran en crisis, entran en problemas, se ponen mal. Mis pensamientos, yo no pienso como ustedes. Eso es lo que tendrías que decirle a tu espíritu. Mi Dios no piensa como yo. Y por lo tanto, mi Dios no actúa como yo. Entonces lo que me queda a mí es o decirle, Señor, a mí, déjame con mi religión, déjame seguir haciendo lo que hago, no me molestes, y déjame que yo estoy bien. Estoy aburrido en el Evangelio, pero estoy bien. O dejar que Dios comience a desarmarte todo tu estantería con una palabra rema, con una palabra que viene de Él. Con esa mentalidad vieja de religiosos, lo único que vamos a tener de Dios es a un enemigo. Pero cuando abrimos el corazón, cuando abrimos el espíritu y dejamos
que la palabra de Dios y que su voluntad entre en nuestra vida, se vuelve emocionante ser cristiano. Se vuelve una emoción. Se vuelve algo que no tenés tiempo para aburrirte. Te volvés el centro de atención. Prepárate, porque si dejás que Dios entre en tu vida de esta manera, que la palabra de Dios te impacte de esta manera, prepárate, porque vas a estar en la boca de muchos. Te van a criticar, te van a juzgar, y ojalá que te vuelvan a decir, ojalá que nos vuelvan a decir, estos locos. Se despertó este tipo, ¿qué pasó? Ahora le habla todo del Señor, le habla todo, empieza a hacer actos proféticos, desafía las cosas normales. ¿Por qué hace eso? Porque el vino nuevo de Dios no solo que lo hizo evangélico, sino que lo hizo un evangélico temeroso, temerario, difícil de entender. Marca, hace cosas que otros no hacen. Es que eso es lo que hace Dios con el que recibe la propuesta de ser obedientes. Le pregunto, para terminar, si usted es una persona con ese cuero viejo, que ya sabe, cree saberla toda, que hace las cosas naturalmente y mecánicamente, que ora mecánicamente, que viene al culto porque hay que venir, que, qué sé yo, hace lo que hay que hacer porque hay que hacerlo. Dígame, ¿qué lugar tiene la fe en todo eso? Ahora, si vos tomás la palabra y empezás a hacer lo que Dios te pide, que no sé qué es, pero cada uno Dios le puede decir cosas distintas. Entonces lo que se activa, lo que se despierta, ¿qué es? La fe. Es la fe. Y cuando un hombre tiene fe, cuando una mujer tiene fe y se mueve por fe, marca la diferencia. Sale del montón. Hace cosas distintas. Se vuelve alguien distinto. Pero no porque es distinto, sino porque la palabra, el Espíritu de Dios, comienza a transformarlo. Y lleva adelante cosas que para el hombre es una locura. Lo que para los hombres es imposible, se vuelve posible para Dios. Ahora Dios necesita que vos lo expreses. Entonces, deja que Dios llene tu vida. Y hoy decíamos, ¿qué es crecer? Es esto. Es recibir lo que Dios nos da y dejar que empiece a actuar en nuestro interior. Aunque no entendamos, que no comprendamos, no importa. Amado Dios, en esta noche no queremos más esa mentalidad envejecida. Señor, no queremos más pensar religiosamente, no queremos pensar como hace 20, 30 años atrás, ni siquiera hace 10, porque estamos frenando lo nuevo que tú tienes para nosotros. Señor, a veces nos amarga, a veces no encontramos las ganas, la fuerza de seguir avanzando en la fe. Señor, a veces nos aburre la fe. Pero Dios, en esta hora la palabra nos está diciendo que se puede cambiar, que se puede transformar. Que tú estás buscando hombres y mujeres que dejen entrar en sus mentes esa palabra que viene de parte tuya. Esa palabra que una vez dijiste, cuando mi palabra sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará aquello por lo que yo la mandé. Aleluya. Alguien que está escuchando esta palabra entenderá de qué se trata lo que Dios está diciendo. Alguien entenderá que la palabra que sale de la boca de Dios va a venir al corazón de alguien y ese alguien será transformado. Alguien marcará la diferencia, alguien
saltará del montón. Alguien dejará de estar aburrido en el Evangelio. Alguien entenderá que con Dios todo es posible, que se puede hacer cosas distintas, que Dios está esperando locos, que Dios está esperando gente aventurada, gente lanzada en la fe, que hay hombres y mujeres que están dormidos en la fe, pero la palabra de Dios está buscando, es un vino nuevo, buscando un odre nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo, para hacer aquello de lo que Dios tiene pensado hacer en este tiempo, en esta generación. Y quiero decirle algo a los que me están escuchando. Dios lo hará contigo o lo hará después de que nosotros dejemos este mundo. No tiene problema para esperar, pero Dios está buscando a alguien que entienda esta palabra, que reciba la palabra de Dios y que se deje cambiar, transformar, para que el propósito de Dios en este mundo se vea. Así como pasó con el paralítico, así como la gente vio con sus ojos este milagro. Así tiene que pasar. Dios está buscando hombres y mujeres que expresen, que los otros vean que Dios no es solo una palabra, que Dios no es solamente una fe, que no es algo espiritual, sino que es el resultado de hombres y mujeres que expresan, que la gente ve el poder de Dios a través de la acción de gente que se enloquece por la palabra y que aman pasar como gente, hacer el ridículo delante de los demás. Porque, como dijo David, cuanto más me humillo, más se ve tu gloria, más se ve tu presencia y más se glorifica tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Hay demasiados cuerdos en el Evangelio. Hace falta gente que se enloquezca por la fe. Hace falta hombres y mujeres que rompan el monte. Hace falta hombres y mujeres que salten el techo, que rompan el techo. ¡Aleluya! Hace falta hombres. ¡Oh, aleluya! Hace falta mujeres que entiendan de qué se trata crecer. Vos podés crecer en cuanto al templo, podés agrandar el lugar, podés hacer todo lo que vos quieras, pero estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de hombres y mujeres que reciben el espíritu de la palabra, reciben la palabra, reciben el poder de la palabra, y esa palabra los transforma, los renueva, los hace valientes, los hace poderosos, los hace corajudos, los hace hombres y mujeres que van más allá de su fuerza, porque eso lo hace la palabra de Dios. Hay gente que está esperándote para que le ores con esta fe. Aleluya. Hay gente que está esperando para que lo aconsejes de acuerdo a esta fe que está recibiendo. Hay gente que está esperando tu aliento, tu fortaleza. Hay gente que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso se manifiestan solamente cuando dejan que el Espíritu Santo entre a través de la palabra, que los transforma, que los hace distintos, que los hace gente que rompe la media normal y corriente. Aleluya. Alguien tiene que marcar la diferencia. Tienen que levantarse hombres y mujeres distintos a tanta generación normal, común y corriente. Alguien tiene que ser un odre nuevo. Alguien tiene que ser un pedazo de tela nueva en esta generación envejecida para que haga estragos, para que lo rompa todo, para que empiecen a ver la manifestación de Dios como algo real, no como algo místico y algo que ocurre solo dentro de un templo. Alguien tiene que recibir esta palabra y entender que se trata de la vida, de entender que no se trata de cuatro paredes. Dios tiene palabra, Dios tiene fuerza, Dios tiene poder, Dios tiene renuevo. Dios lo tiene para que lo muestres donde sea, en la iglesia o en cualquier otro lugar, en el hospital, en la cárcel, en la calle, donde sea. Dios tiene vino nuevo para el que lo quiera. Osama. 2 minutos más. Ahí donde está. Dedíquele al Señor estos 2 minutos. Vamos. Dedíquele al Señor estos 2 minutos. Deje que Dios, pídale a Dios. Señor, estoy cansado del vino viejo. Estoy cansado de la tradición. Estoy cansado de la cultura. Estoy cansado de lo que ya sé. Estoy cansado de vivir siempre lo mismo. Estoy cansado, Señor, me aburrió. Padre, necesito ese vino nuevo. Señor, necesito ese vino nuevo. Vamos, cobre valor. Anímese. Anímese a decirle al Señor esto. Esto es para valientes.
Esto es para valientes. María fue una mujer valiente cuando dijo: Señor, yo voy a ser la madre de tu hijo. Y que digan de mí lo que quieran. Y si me quieren matar, no importa. Pero voy a hacer tu voluntad. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Alguien tiene que hacerle caso a Dios. Alguien tiene que oír a Dios. Alguien tiene que dejar de escuchar religión. Alguien tiene que romper el molde. Alguien tiene que salirse de lo tradicional, de lo conservador. Alguien tiene que enloquecerse con el vino nuevo de Dios. Alguien tiene que empezar a hablar lo que nunca habló. Alguien tiene que soltar palabras que nunca se animó a decir. Alguien tiene que empezar a hablar con aquellos que nadie les habló de Cristo. Alguien tiene que empezar a ser útil para Dios. Empezar a disfrutar la satisfacción que significa ser impulsado por Dios, ser utilizado por Dios, ser incomprendido por la gente, pero aplaudido por Dios en lo secreto. Alguien tiene que recibir este vino nuevo, aquí o donde sea. Reciba esta palabra, reciba este Espíritu de Dios que se derrama, se derrama, se derrama, se derrama. Hay una mente nueva en alguien aquí que está dejándose influenciar por este poder de Dios que se suelta del trono mismo de Dios. Y este mundo necesita de esa gente. Regálele al Señor ese fuerte aplauso. Fuerte, vamos. Concordia tiene un lugar exclusivo para vos. CNC, Camino Nuevo Concordia. Somos una comunidad de fe que te espera con los brazos abiertos. Todos los sábados, 20 horas, en Ricardo Rojas, 914. CNC, Camino Nuevo Concordia, la iglesia de la ciudad. La iglesia de la ciudad.